Hoy vamos a estar trabajando sobre la siguiente idea y he querido titular esta predicación como a veces suelo hacerlo, con una pregunta. ¿Okay? ¿Qué mueve a Dios a salvar? ¿Qué le parece si nos acercamos al texto bíblico? En la carta a los Romanos, en el capítulo número 5, los versos del 6 al 11 son los que quiero tomar como base y plataforma de despegue para esta plática. Estas líneas escritas por el apóstol Pablo dicen lo siguiente: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué mueve a Dios a salvar? Yo en el día de hoy, repasando la Biblia, y como me vino a la memoria, empecé a hojear y a leer hasta donde pude uno de esos libros del Antiguo Testamento que la gente no recuerda mucho. Yo me refiero al libro del profeta Oseas, uno de los profetas menores. Y leyendo a Oseas y dándome cuenta de la estructura de este libro profético, empiezo a notar un patrón. El patrón consiste en lo siguiente, y es que Oseas, para la nación de Israel y Judá en su tiempo, en el antiguo pacto, operó como si fuera un evangelista. Toda la estructura del libro de Oseas apunta a cómo un Dios que había separado a un pueblo para sí, y viendo que este pueblo le desobedecía y se elevaba en rebelión contra él, aunque él le había mostrado su misericordia, su favor, de hecho, eran tiempos de abundancia y prosperidad, los tiempos en los cuales el profeta Oseas le habló a la nación de Israel. Aún así, este pueblo le da la espalda a Dios. ¿Y cómo? A través de la vida, el ejemplo y el clamor profético de Oseas, procura de que de alguna manera Israel se vuelva a Dios y se acerque y viva para él, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo su ley. Viendo esto, de repente, de esas conexiones que el Espíritu Santo pues hace cuando uno pues saca tiempo para meditar y estudiar la Biblia, vi una conexión entre el libro de Oseas y la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gran parte de lo que vamos a tocar en esta plática en los próximos minutos viene de la pluma del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, según lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y sucede que dentro de esta línea de pensamiento tenemos que responder a esta pregunta no con suposiciones u opiniones, sino con la sustancia de la verdad
que está revelada en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de salvación, y esto creo que yo lo mencioné hace poco, pero es bueno recapitularlo para efectos de esta plática. Cuando se habla de salvación, hay que tomar en cuenta de qué es que alguien va a ser salvo. No se puede hablar de salvación sin hablar de un peligro. Pero para hablar de cierto tipo de salvación hay que definir a qué peligro nos estamos refiriendo. Es decir, si una persona se está ahogando en la playa o en la piscina o en un cuerpo de agua X o Y, se espera que para rescatar a esa persona, quien lo rescate sea alguien que sea una persona que domina, que es experta en rescates en cuerpos de agua. ¿Sí? Y para llevarle un ejemplo, pues más simple todavía, usted no llamaría a una patrulla policíaca para extinguir un fuego. Usted va a llamar a los bomberos. Es decir, la salvación en parte está definida o determinada por el peligro del cual hay que salvar o rescatar a alguien. Una de las cosas o conceptos puntuales que aparecen en la Biblia cuando se habla de salvación consiste en que cuando se habla de un Dios que salva, y eso es un patrón que está en toda la Biblia, es porque hay un juicio divino que se anunció. Es decir, hablar de salvación sin hablar del juicio de Dios es presentar una salvación incompleta. De hecho, es una salvación falsa. Y por eso es que precisamente, por ejemplo, la carta a los Romanos comienza hablando de la culpabilidad del hombre. Es decir, el ser humano es culpable delante de Dios. Y eso no tiene que ver con raza, nacionalidad, procedencia, estatus social, clase X, Y o Z. No tiene nada que ver. Todo hombre, todo ser humano está sujeto al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano ha desobedecido a Dios debido a esa fuerza de la cual ya hablamos aquí, esa potencia indomable que habita en el ser humano que se llama el pecado. De modo que cuando se habla de salvación, no estamos hablando, Padre Celestial, ya me vienen cosas a la memoria de otros tiempos. No estamos hablando de arrebatarle las almas al diablo, aunque eso sí lo incluye. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de librar al hombre de la ira de Dios. De modo que cuando la salvación se manifestó, de quien se estaba rescatando al hombre era de Dios mismo. Era de su juicio y de su santa ira. Y cuando hablamos de salvación y qué mueve a Dios a salvar, tenemos que por obligación tocar algunos de los atributos de Dios. Es decir, el mundo es especialista. Usted recuerda cuando los hijos de Israel en el desierto empezaron a clamar a Aarón porque Moisés llevaba mucho tiempo en el monte Sinaí y no había nadie que le pudiera guiar a Dios. ¿Recuerda el relato? En el libro de Éxodo, ¿recuerda? Y recuerda cuando el pueblo empezó a demandar de alguna manera que algo de Dios les guiara. ¿Qué hizo Aarón? Usted sabe la historia.
empezó a pedir de ese tesoro que sacaron de Egipto, que desperdicio, empezó a pedir prendas, alhajas, etcétera, de oro, ¿ve? Y preparó un balde de fundición, y dice la Biblia que cuando se echó toda esa cantidad de oro a fundirse, dice que salió un becerro de oro. Perdóneme, quizá me equivoque con esto, me corrigen luego, y después yo pediré disculpas si amerita. Pero ese como que salió un becerro, eso no se lo cree ni él mismo. Eso fue que preparó una escultura en forma de becerro, y eso tiene que ver con la influencia cananea de la antigüedad. Porque los cananeos adoraban a toros y a bueyes. Por lo tanto, él prepara algo que para los hijos de Israel poder identificarlo como Dios era fácil. ¿Me expliqué? O sea, ¿por qué yo traigo este ejemplo? Porque el mundo es especialista en prepararse dioses a su manera, a su modo. Es decir, ese Dios me tiene que soportar a mí como yo soy, y encima de eso me tiene que, palabra de domingo, hermana Gloria, me tiene que gratificar a la manera que a mí me plazca. Los dioses que el mundo adora son dioses hechos a su imagen y semejanza. Todo lo contrario al Dios real, que nos hizo a nosotros a la imagen y semejanza de Él. Aleluya. Así que tenemos que ir a la Biblia para saber qué mueve a Dios a salvar, para poder tocar al menos 3 atributos del Dios que nosotros predicamos y al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida. Ese primer atributo consiste en que Dios es santo. Esto es imposible de entender para los que están en tinieblas y en su pecado, porque santidad es algo que Dios revela cuando alguien viene de las tinieblas a la luz, es decir, cuando esa persona viene a la salvación que es en Cristo Jesús. Que Dios es santo significa, y lo vamos a leer ahora, que precisamente como abrí la plática, todos los seres humanos están bajo pecado. ¿Qué le parece si me acompaña en el libro, en la carta a los Romanos? En el capítulo 3, quiero leer los versos del 9 al 20. Preste atención. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Perdón. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire la radiografía que hace la Escritura de lo que la Biblia llama el pecador, el que está de espaldas a Dios. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley
cuanto dice la ley, perdón, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios revela una ley? La revela para que nos demos cuenta de dónde nosotros estamos realmente. O sea, ni siquiera la ley escrita, revelada, pudo librar al hombre del pecado. Porque el propósito de la ley no era librarlo. El propósito era mostrarle al hombre que es un pecador, que merece el justo castigo de Dios, que merece que la ira de Dios le alcance y que no tiene escapatoria ninguna, ni por mérito, ni por virtud, ni por un código de ética o moral, ya sea personal, tradicional, familiar, social o cultural. Nada puede librar al ser humano del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de lo que a mí me parece que es bueno. Estamos hablando de la santidad de Dios, que es quien realmente tiene la autoridad de decir lo que está bien y lo que está mal. Aleluya. Y nos hizo el favor de revelárnoslo en la Escritura. Simple. El que quiere saber qué le parece a Dios, que es bueno o es malo, vaya al libro. Simple. Y si tiene duda con el libro, vaya a un experto en la materia. Para eso Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la iglesia. Se supone que es para aclararle cualquier dudita que usted tenga sobre qué es lo que tiene que decir Dios sobre su plan de salvación. Dios es santo y la santidad de Dios no es negociable. Yes. Ese es el primer atributo. Segundo atributo, oye, un silencio de tribunal, también atento. Me siento como que en la corte. Yo no soy el juez, ¿sabes? Yo soy el juez, yo solamente estoy diciendo lo que el juez determina por ley. Segundo atributo, Dios es justo. Aquí voy, y esto es uno de los conflictos que tienen algunas personas cuando pasan cosas en la vida que no es lo que yo esperaba que a mí me pasara. Y ahí es donde intervienen las preguntas que hacen los que desconocen cómo funciona este universo que Dios creó. O sea, si Dios es justo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy enfrentando a esta injusticia, etcétera, etcétera? Hay cosas que tienen que pasarnos porque estamos en un mundo afectado por el pecado. That's it. That's it. Ayer mismo estaba yo platicando con un compañero de trabajo que le interesa la meteorología. Y terminamos hablando sobre el huracán María, que tenía que ser tocaya de mi mamá, no le pueden poner otro nombre. Y cuando el huracán iba azotando, nos fuimos a casa de mi mamá a pasarlo allá. Y cómo este huracán ha sido el más devastador en la historia moderna de Puerto Rico. No ha habido huracán. Yo creo que ni siquiera San Felipe, ¿es la más? San Ciprián. Se compara a San Ciprián por la cantidad de muertos. Pero aún así María superó todas las expectativas. No hubo pronóstico que pudiera determinar el daño y la magnitud de este huracán. Estamos hablando de eso. Y fuimos, nos refugiamos. Entonces, el hecho de que yo sea cristiano o predicador o ministro del evangelio me da la licencia a mí de yo quedarme en un sitio peligroso porque como yo soy de Dios, Dios me tiene que proteger. No. Ese es el detalle. Son eventualidades propias de esta naturaleza que forma parte de este planeta.
Y para nadie es secreto que aún los cristianos fieles sufren pérdidas. Y hasta mueren antes de tiempo. Pasa, ¿sí o no? Pasa. No tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con un asunto de legalidad. Legal. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cierto? Lo dice el Salmo 19. Por eso es que cuando Dios opera por su carácter santo. Porque Dios y la ley son lo mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. A veces usted y yo sí. Ya usted sabe. ¿Y tu abuela a dónde está? Pero Dios no puede hacer eso. Yo le dije a ustedes hace poco que hay cosas que nosotros podemos hacer que Dios no puede hacer. La misma semana pasada creo que le dije, Dios no puede ser malo. Tiene que ser bueno por su naturaleza. ¿Sí? Pues Dios no puede ser injusto. Él es justo por naturaleza. Y en este sentido de que mueve a Dios a salvar, la justicia de Dios implica, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 23, que esto llamado pecado conlleva una paga. Y la paga no es otra, es muerte. Y para Dios, muerte es estar separado de Él. Aquí voy. Yo no soy quien determino si estoy con Dios o no. Lo determina Él. Amén. 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 Y no lo determino según mi sentimiento. Lo determina Él de acuerdo a su santidad. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea, Dios no está conmigo ni yo estoy con Él porque soy pana, porque yo pues soy justo, porque soy una persona recta, soy una persona dadivosa o soy alguien cariñoso. No. La Biblia es clara. Es tan clara que por allí, por una línea, dice que nuestra justicia, eso está para el final del libro del profeta Isaías, Dios las ve como trapo de inmundicia. O sea, lo que yo haga, por más justo que sea, si no lo hago en Cristo, vamos allá. Yo no quiero, yo no quiero como que adelantarme. ¿Sí? El hecho es que lo que a mí me parezca que es bueno, si en mi vida no está resuelto el problema del pecado, es decir, si ese impulso de vivir lejos de Dios, de vivir de espalda a lo que Él dice que es su voluntad, y que es su voluntad, y que es la verdad, esa fuerza, esa potencia, que cuando predicamos aquí sobre el pecado dijimos que la trampa del pecado es que hace creer al pecador que tiene el control cuando realmente no lo tiene. Porque si tuviera el control lo podría dominar. Y utilizamos el ejemplo de la plática de Dios con Caín. Que Dios le dice, el pecado está ahí, si tú puedes con él, perfecto. El detalle es que Caín no podía, porque ya estaba afectado por el pecado de Adán. No podía. Por lo tanto, no poder contra esa fuerza llamada pecado conlleva una paga, es muerte, es separación. En el vocabulario bíblico, cuando Dios habla de muerte, habla de algo que está separado de Él. Y está separado porque Dios, siendo santo, no puede acercarse. No puede acercarse porque su naturaleza santa detesta, aborrece, odia todo lo que tiene que ver con pecado, que a fin de cuentas es desobedecer los mandatos y el carácter de un Dios santo. Tercer atributo, y por si usted no se ha dado cuenta, me imagino que sí,
Aquí estamos recapitulando el Evangelio. ¿Se dio cuenta? Que lo que estamos predicando es el Evangelio. Yo no sé si a usted me parece que sí. A mí me gusta predicar el Evangelio. A mí me gusta. Cuando tengo el chance, lo voy a tirar al medio. Cuando tengo la oportunidad de ir al restaurante de mi trabajo y acercarme a la barra donde trabaja Pablito el ecuatoriano, que siempre que me ve me plantea una pregunta para oír el Evangelio, me gusta, porque es una oportunidad que tengo de ir a un sitio, a un ambiente donde la gente lo menos que piense es en Dios y hay alguien que está dispuesto a oír el Evangelio. Aleluya. Y no importa por dónde empiece la plática que tengamos de 5, de 6, de 10 minutos a veces, yo termino hablándoles sobre en qué consiste el Evangelio. Porque si yo quiero ver el poder de Dios salvando al pecador, no hay de otra. Hay que presentarle el Evangelio. Ay, papá, opa. Las señales atraen, pero no son el fin. La buena oratoria es fascinante, sí, pero esa no es la finalidad. Porque el que predica el Evangelio no puede cometer el error de acercar a la gente a sí mismo. Nuestra responsabilidad es que cuando nos oigan los presentemos a Cristo crucificado, acercarlos a Cristo para que sean uno con Él. Aleluya. Aquí llegué al tercer y último atributo que voy a tocar en esta plática. Dios es santo, aborrece el pecado y todos están bajo pecado. Dios es justo, la paga del pecado por un Dios justo, una sentencia judicial es muerte. Ahora aquí entra este atributo divino. Dios es amor. O sea, yo no dije que Dios es amoroso. Yo no dije Dios te ama. Yo dije lo que está escrito en Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Dios es amor. Aleluya. Y aquí es donde entramos al pasaje que leímos al principio, que si usted me lo permite, vamos a repasarlo. ¿Me lo permite o se aburre? Usted me dice. Yes. ¿Le damos? Vamos a darle. Mira lo que dice. Porque cuando Pablo en este pasaje habla de Dios demostrando su amor para con nosotros, mira lo que dice. Dice, mientras aún éramos débiles, verso 6 del capítulo 5, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pablo dice que los impíos, los que no viven según la piedad divina, son débiles. Yo se lo dije. Que el pecador se cree fuerte, pero es débil. No puede. No puede con esa fuerza, con esa potencia. ¿Qué más dice? Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores. Hello, siendo aún pecadores. Así que Cristo murió por nosotros y Cristo no murió por mí porque yo era buenito o buena gente o buen pana. Murió por mí porque era la única forma de yo poder escapar de esa esclavitud llamada pecado. No había otra. O sea, yo estaba, mire, Pablo utiliza unas expresiones que revelan y a veces insultan el orgullo humano. Pero lo tiene que hacer. Utiliza expresiones como débiles, impíos, pecadores, y los usa como sinónimos. Son lo mismo. Un pecador y un impío es una persona débil. Es débil. ¿Y cómo entonces se revela ese amor para con nosotros, habiendo Cristo muerto por nosotros? Verso 9.
entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Denme un minuto. ¿Qué es el justificado por su sangre? Justificación. Cuando Cristo derrama su sangre y muere como sacrificio perfecto, él satisface la demanda de un Dios santo. Debe repetírselo. El problema que tenía el hombre no era con el diablo, era con Dios mismo. El asunto es que el sacrificio que tenía que morir para calmar la ira de Dios tenía que ser un sacrificio sin tacha y sin mancha. Y solo Cristo podía satisfacer esa demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Unión hipostática. Porque Cristo es todo hombre y es todo Dios al mismo tiempo. Y por ser todo hombre podía llevar el pecado de la humanidad. Por ser todo Dios era perfecto. Por lo tanto, cuando el Padre ve que muere, su ira queda satisfecha. Y entonces todo aquel que cree en Él y que le rinde su vida es visto como alguien justificado. Ya no es culpable, es inocente. Aleluya. De esa manera Dios expresa su amor. Y sigo leyendo para cerrar la idea e ir ya concluyendo la plática de hoy. Verso 9 o 10. Vamos al 10. Porque si cuando éramos enemigos, vio la secuencia, débiles, impíos, pecadores, enemigos. Mire la descripción que el apóstol Pablo está haciendo de aquel que no vive para Cristo. Y él lo ve como exactamente lo mismo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué mueve a Dios a salvar? Lo mueve su santidad, lo mueve su justicia y lo mueve su amor. Alabanza, gracias Señor. Mientras busco para cerrar, en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, los versos del 3 al 7, me voy a permitir esta reflexión. Doy lectura al pasaje bíblico y por fe termino. La Biblia revela que Dios nos creó a nosotros para alabanza de su gloria. No hay adoración angelical que compita con la adoración de nosotros. Cuando Cristo se revela en el libro de Apocalipsis, te dice al principio de qué se trata. O sea, si usted está mareado en el Apocalipsis buscando a la bestia, el anticristo, ¿qué significa el 666? ¿Y cuál es el gobierno mundial? Está perdiendo el tiempo. Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Apocalipsis fue escrito para revelar a Cristo. Ya está. Aleluya. Todo tiene que ver con revelar a quién, a Cristo. Pues en la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, es donde más adoración angelical usted encuentra en toda la Biblia.
Mas sin embargo, toda la atención del que está en su trono y del Cordero inmolado no es a los ángeles, es a nosotros. A lo que Dios responde es a la adoración de los penitentes. Por lo tanto, cuando el hombre peca y muere, si usted creía que el hombre tenía un problema, let me tell you something, también Dios se buscó un problema. Y el problema que Dios se buscó cuando el hombre desobedeció y pecó y murió es que ya no tenía al hombre viviendo en la tierra para alabanza de su gloria. Y eso Dios tenía que resolverlo. Ahora, bendito sea Dios que en la revelación de Jesucristo, en el Apocalipsis, está escrito que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que llegara el problema, ya se había resuelto en la eternidad. Pero para que el problema se pudiera resolver en el tiempo, la solución eterna tenía que manifestarse en el tiempo. Por eso Pablo escribe y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, apareció el Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando llegó el tiempo. Y por eso es que Pablo dice: hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ay, Señor, cuando Dios habla por la pluma de Pablo diciendo: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, ¡aleluya! No es un hoy cronológico, no es un hoy de calendario, es un hoy eterno. Eterno significa que ese hoy, ese día, es Cristo mismo invadiendo la historia, para que en cualquier momento el Espíritu Santo, cuando alguien oye el Evangelio, pueda ser convencido de pecado, como me pasó a mí hace 34 años atrás, y la vida eterna irrumpe en la vida de esa persona. Eso se llama salvación. Y así Dios, resolviendo el problema que él tenía, resolvió el problema de una vez y para siempre para el hombre. Tito capítulo 3, versos del 3 al 7. Esta es otra síntesis del Evangelio. A mí me gusta predicar el Evangelio, me gusta. Dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Se acuerdan que hablamos de enemigos, impíos, pecadores? ¿Se acuerdan? Débiles. Pues aquí Pablo tiene otros adjetivos para lo que nosotros éramos antes de estar en Cristo. En otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, repita conmigo, pero, eso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¡aleluya!, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Listen up. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Tú lo dijiste más. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.
cosas más maravillosas del Evangelio es que, como hemos tratado de hacerlo en los pasados minutos, explica qué es lo que mueve a Dios a salvar. Y alguien me preguntará, bueno, ¿y cómo yo sé si soy salvo o no? Yo le tengo una posible respuesta. Cuando los impulsos malos del alma ya no lo gobiernan. El Evangelio se trata de quién te gobierna. Por eso Jesús anunció el reino de Dios. Anunció el Evangelio. El Evangelio se trata de un gobierno llamado, alguien reinando sobre ti. Aleluya. Y como dije al principio en la oración, cuando el rey emite un decreto, los súbditos no pueden opinar. No pueden. Gracias. Ni cuestionar. Porque no es una democracia, es un reino, es una monarquía. El rey ordena, yo obedezco. Y como pasaba en los reinos antiguos, que cuando se desobedecía al rey, la pena era muerte. La desobediencia al Dios Santo trae como consecuencia muerte, separación. Pero damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. que entregando a su Hijo, él mismo quitó la pared de separación. Santo. Gracias. Y ahora no solo estamos con Él, sino que estamos en Él. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Quién le da gracias al cielo? Al Dios Altísimo. Porque todo esto operó en usted y en mí también. Y si alguien, oyendo la palabra de la cruz, está siendo movido, créame, yo no tengo ni que empujarlo, ni tengo que alarlo. Mi Biblia enseña que si tú creyeres en tu corazón, si tú confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y al que es salvo se le nota, no cuestiona cuando se le presentan las cosas de arriba. Vamos ahora. Padre, te bendecimos y te honramos y te damos toda la alabanza a ti. Hoy tú has querido que predicásemos el Evangelio. Y habiendo obedecido, ahora te ruego que tú manifiestes el poder del Evangelio, salvando al perdido, salvando al pecador, moviéndolo tú por el Espíritu Santo a que confiese públicamente que Jesucristo es su Señor, y que se vea que va a empezar a vivir para Él, para nuestro Señor. Te ruego, sane, libere, muestra tu poder, manifiesta tu amor. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Gracias, Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el Evangelio que nos salvó?